condiciones y con los, digamos, con las corrientes que están circulando, que en el caso del diodo D1 pues son 3 miliamperios y el diodo D2 toma la diferencia, 7 miliamperios. Entonces se nos pregunta cuál es el valor de tensión resultante en este nodo, ¿no? Luego también se nos pregunta que si para obtener 60 milivoltios en este nodo, ¿qué valor de I2 se requiere, ¿no? Vamos a ver la solución por pasos, ¿no? Tal como habíamos mostrado en la slide anterior, las corrientes de los diodos ID2 son 7 miliamperios, aquí está, ¿verdad? Mientras que ID1 pues son 3 miliamperios, este valor, ¿no? Hay que recordar pues que el valor de corriente en el diodo 1 lo establece esta fuente de corriente, ¿no? Y la corriente en el diodo 2 pues va a ser la diferencia de corrientes de las dos fuentes, ¿no? Además, la tensión solicitada, que es la de este nodo, ¿verdad? Es la diferencia de tensión de los dos diodos, ¿verdad? Vean, B es B de 2 menos B de 1, ¿no? Y la caída de tensión en cada diodo la podemos, digamos, establecer por la ecuación exponencial, ¿no? Y por propiedades de logaritmos, llegamos a esta expresión para la tensión que estamos buscando, ¿no? Hay que recordar, pues, que, digamos, esto equivale a BT, logaritmo natural, vean, de 7 entre 3 por la relación de áreas de los diodos, que es 10, ¿verdad? ¿Ya? IS1 entre IS2 es 10. Nos han dicho que el diodo de 1 es 10 veces, tiene un área 10 veces la del diodo 2. Y esto nos da aproximadamente 79 milivoltios. Bueno, aquí está la solución numérica. Eh, Se usa un valor de BT de 25 milivoltios, de manera pues que la diferencia de las caídas de tensión del diodo 2 y el diodo 1 viene dada por esta expresión, ¿no? BT, logaritmo natural de I de 2 entre I de 1 por 10, que es la relación entre las áreas de los diodos, ¿no? Vamos a formalizar esto, ¿no? Vean, esto es 10 es IS1 entre IS2. Esto vale 10. Y a la relación de las corrientes de los diodos, entre las corrientes de los diodos, le vamos a poner este nombre en inglés, ratio, igual a I de 2 entre I de 1. Y esto nos va a servir para el siguiente paso, pues para el siguiente literal de este problema. En el segundo literal se requiere que B valga 60 milivoltios, 0.06 voltios. Y esto sigue estando, digamos, gobernado por la expresión que veíamos en la página anterior, ¿verdad? Esto era, digamos, la relación entre las corrientes, a lo que le habíamos llamado ratio, y por la relación entre las áreas, que sigue siendo 10, porque los diodos son los mismos. Además, y la corriente I2 no la conocemos, pero la corriente, digamos, I1 sigue siendo 10 miliamperios, ¿no? ¿Ya? Es decir, acuérdense que este circuito 10 miliamperios, ¿verdad? Y aquí tenemos el diodo 2
Aquí está el diodo 1 y aquí está I2 que no sabemos cuánto vale, ¿ya? Pero este voltaje vale 60 milivoltios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que despejar es la relación entre las dos corrientes, ¿no? Entonces, la relación entre las dos corrientes es E a la B entre BT entre 10, ¿verdad? Que está acá, ¿verdad? ¿Ya? Y siendo B 60 milivoltios, ¿verdad? Entonces despejamos la relación. Vean, esta relación es I2, I de 2 entre I de 1. ¿Ya? Pero además, I de 2, es decir, I de 2 más I de 1 es igual a 1.102. Y I de 2 más I de 1 son 10 miliamperios. Entonces de ahí pues obtenemos la solución para las dos corrientes. La corriente en el diodo 1 es 4.757 miliamperios, mientras que la corriente en el diodo 2 es 5.243 miliamperios, ¿verdad? Y podemos probarlo pues en la expresión para la tensión, BPT por lo logaritmo natural de la relación entre las dos corrientes por 10, que es la relación entre las áreas. Y nos da 60 milivoltios. Vean, este problema ya pues ha requerido, digamos, un poco más de razonamiento, ¿no? Pero sigue siendo un problema elemental, ¿no? Veamos el siguiente problema. El problema 30, digamos, vean, en este circuito hay dos diodos, ¿ya? El diodo 1 se encuentra polarizado en reversa y el diodo 2 en directa, ¿no? Creo que vale la pena anotarlo acá, ¿verdad? Este está en reversa y este está en directa. Eso es lo primero, ¿no? Además, se nos dice que B2 son 520 milivoltios a 20 grados centígrados y BR1 también es 520 milivoltios a esa temperatura, a 20 grados centígrados. Y se nos dice que la caída de tensión en el diodo que está en reversa no, digamos, no afecta a la corriente. Entonces, obviamente, digamos, se nos pide, digamos, hacer algún análisis cuando cambia la temperatura, es decir, la temperatura original es 20 grados, ¿ya? Y se nos pide, digamos, analizar lo que ocurre a 40 grados y a 0 grados, ¿no? ¿Ya? Y entonces nosotros, en términos del diodo 1, la corriente de reversa, vemos que a 20 grados se nos dice que R1, después de varias evaluaciones, se encuentra que son 520K. ¿Ya? Por lo tanto, la corriente I, ¿ya? Llamémosle I, ¿verdad? Ya, para que no haya confusiones, porque un diodo está en reversa y el otro está en directa, es de 1 microamperio, ¿no? ¿Ya? Y veamos, se nos pide, digamos, evaluar BR1 y B2. Entonces vean que en términos del diodo que está en reversa, la corriente se duplica por cada 10 grados centígrados que aumenta la temperatura, lo cual quiere decir que a 40 grados vamos a tener 4 microamperios
y a 0 grados vamos a tener un cuarto de microamperio, ¿no? ¿Ya? Y BR1, que es la caída de tensión en la resistencia, son 520 milivoltios. Y aquí tendríamos la cuarta parte, ¿verdad? 130 milivoltios. Y aquí tendríamos 4 veces 2080 milivoltios o 2.08 voltios, ¿verdad? Ahora, eso es en términos, digamos, de la caída en R1, ya que, digamos, este diodo está en reversa y la corriente realmente va a estar gobernada por lo que este diodo deja pasar, ¿verdad? Pero resulta que aunque D1 esté en reversa, eh, decíamos, aunque D1 esté en reversa, D2 está en directa. Y el comportamiento de la caída de tensión es diferente al de D1. ¿Ya? Y entonces aquí lo que, digamos, está caracterizado, su comportamiento al variar la temperatura es la caída de tensión, pero a corriente constante. Y en este caso, los cambios de temperatura producen cambios de corriente. Entonces hay una dificultad adicional, ¿no?, para calcular la caída en extremos del diodo D2. Bueno, aquí está lo que ya habíamos, digamos, mostrado, en resumen de los cálculos, ¿verdad? A 20 grados la corriente del diodo que está, bueno, la corriente en R1 es 1 microamperio y la caída de tensión pues son 520 milivoltios, puesto que ya se sabe que R1 son 520K, ¿verdad? Entonces, digamos, en términos del diodo que está en reversa, pues nuestros cálculos están completos en esta parte, ¿no? Ya no hay nada más que hacer. Ahora, lo duro es entrarle al diodo que está en directa, ¿no? Porque habíamos dicho, digamos, de 2 a corriente constante, la variación de la caída de tensión respecto a la temperatura es de menos 2 milivoltios por grado centígrado. Pero aquí cambia la corriente y cambia la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, el truco al que se recurre es bastante notable, ¿no? Ya, siempre se aprende algo. Para analizar el comportamiento del diodo que se encuentra en directa, vamos a recurrir a este gráfico que muestra cómo cambia la característica exponencial cuando la temperatura cambia. Y en principio se analiza el caso a temperatura, a corriente constante, ¿no? En nuestro caso, T1 es 20 grados centígrados, mientras que T2 es 40 grados centígrados. Además, de un solo vamos a indicar que nuestras unidades serán milivoltios, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí se nos dice que dB de T es de menos 2 milivoltios por grado centígrado a corriente constante, ¿no? Entonces, si nosotros en el primer caso, ¿verdad?, a 20 grados, que es la curva que está a la derecha, sabemos que estamos a 1 microamperio y la caída de tensión es de 520 milivoltios, ¿verdad? Para ahorrar espacio ya pusimos que todo está en milivoltios acá, porque, digamos, toda la curva se desplaza si la corriente se mantiene constante, ¿no? Entonces un cambio de 20 grados centígrados nos va a dar una disminución de 40 milivoltios, ¿verdad? ¿Ya? Por lo tanto, este punto estaría a 480 milivoltios. Si la corriente fuese 1 microamperio a 40 grados, pero la corriente
también aumenta, ¿no? Y la corriente es 4 microamperios, ¿verdad? Entonces, para evaluar cómo cambia la tensión, la caída de tensión en el diodo, cuando la corriente aumenta, ocupamos la relación exponencial, ¿no? Logaritmo natural de I2 entre I1. Y vean la relación de corrientes. Este es I2 y este es I1. Es de 4, ¿verdad? Y esto nos da BT, logaritmo natural de 4. Y esto da 35 milivoltios. Entonces quiere decir que el delta V a temperatura constante es de 35 milivoltios, ¿verdad? Por lo tanto, si lo sumamos a los 480 milivoltios, vean, nos da 515 milivoltios como, digamos, la caída de tensión a 40 grados a 4 microamperios, ¿verdad? ¿Ya? Esto es, como decíamos, bastante notable, ¿no? Para, digamos, el 0 grados se puede hacer otro análisis similar. En este caso, digamos, vamos a partir de que aquí hay, digamos, un microamperio y aquí tendríamos un cuarto de microamperio, ¿no? ¿Ya? En este caso, vean que esto es 20 y esto es 0 grados, porque ahora la temperatura va a disminuir, por lo tanto la caída de tensión va a aumentar, ¿no? ¿Ya? A corriente constante, ¿no? Entonces, digamos, a un microamperio, ya habíamos calculado que a corriente constante tendríamos 40 milivoltios de cambio en la caída de tensión. Es decir, también ya sabemos de que a un microamperio teníamos 520 milivoltios, ¿verdad? Vamos a quitar los mili para espacio, ¿verdad? Y luego, vean, a un microamperio, digamos, nos venimos por acá, ¿verdad? Y el dB es BT logaritmo natural de, en este caso, pues, digamos, hay que tener cuidado con, bueno, este es I1, esta es I2, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, este es BT logaritmo natural de I2 entre I1, ¿verdad? Y de esta manera obtenemos el valor de la caída de tensión en el diodo 2 a 0 grados centígrados. Va a aumentar levemente y esto nos da 525 milivoltios, ¿verdad? ¿Ya? Finalmente, aquí tenemos un resumen de los cálculos. Aquí están las tres temperaturas. La temperatura original es 20 grados con una corriente de 1 microamperio. A 40 grados la corriente es de 4 microamperios. A 0 grados la corriente es un cuarto de la corriente a 20 grados, es decir, un cuarto del microamperio. Y bueno, vemos que la caída de tensión a 20 grados son 520 milivoltios, ¿no? De manera que la caída de tensión a 40 grados, digamos, en términos de la caída de tensión a 20 grados, digamos, le quitamos 2 milivoltios por cada grado centígrado que incrementa la temperatura, hay un incremento de 20, y luego tomamos en cuenta, digamos, el aumento de la corriente que ocurre a 40 grados respecto a la corriente que hay a 20 grados, ¿verdad? Y esto nos da 515 milivoltios. Para 0 grados, otro tanto igual, ¿verdad? Y llegamos a 525 milivoltios. Hay que reiterar que este es un problema excepcional, ¿verdad? Digamos, es
el mayor nivel de complejidad que podemos plantear en un problema pues, en electrónica. ¿Ya? Y ahora tenemos el problema número 31, ¿no? En este, digamos, este sí es súper conceptual y luego la solución es bastante simple, ¿no? Si conocemos los principios básicos de cómo funciona un diodo. Se nos dice pues que la caída de tensión en el diodo originalmente es de 700 milivoltios. Lo conectamos en serie con esta fuente de corriente de 10 amperios y él muestra 700 milivoltios, pero inmediatamente comienza a calentar y en la medida que va calentando la caída de tensión va disminuyendo hasta que eventualmente, vean, llega a 600 milivoltios. Entonces nos plantean varias preguntas, ¿no? ¿Cuál es el incremento aparente de temperatura de la unión? Vean, a partir solo de esta observación, ¿no? Luego, ¿cuál es la potencia disipada en su estado final? ¿Ya? Y finalmente, ¿cuál es el incremento de temperatura por watt disipado de potencia? Y con eso podemos nosotros modelar la resistencia térmica del diodo, ¿no? Para entender el mecanismo físico que opera en la situación planteada en este problema, vamos a recurrir de nuevo a, digamos, a estos gráficos del texto, ¿no? Y básicamente tenemos que plantear que T1 es la temperatura inicial. El diodo todo el tiempo está funcionando a 10 amperios, la corriente es constante, y entonces a consecuencia de la potencia disipada, la temperatura aumenta hasta un valor final. A consecuencia del aumento de temperatura, porque el diodo se ha calentado, vean que hay una eh, disminución de BD. BD disminuye 100 milivoltios, ¿verdad? Porque en T1 teníamos 700 milivoltios y en T2 tenemos 600 milivoltios, ¿no? Entonces la, la caída de tensión disminuye 100 milivoltios, ¿no? Puesto que dB de T es de menos 2 milivoltios por grado centígrado, entonces delta T es de 50 grados centígrados. La temperatura ha aumentado 50 grados centígrados, ya que la caída de tensión ha disminuido 100 milivoltios, ¿no? Eso es, digamos, la primera observación, ¿no? Luego, digamos, en el estado final, la potencia disipada en el diodo, ¿verdad? Es de 10 amperios por 0.6 voltios, ¿verdad? Es decir, 6 watts, ¿ya? Y además podemos plantear una relación para digamos, para encontrar cómo cambia la temperatura cuando cambia la disipación de potencia, ¿no? Y eso lo podemos, digamos, establecer, digamos, recordando pues que ya hemos calculado que la temperatura ha cambiado 50 grados y digamos la potencia es de 6 watts, ¿verdad? Entonces, digamos, el diodo en ese estado tiene una resistencia térmica de 50 grados centígrados entre 6 watts, es decir, 8.3 grados centígrados por watt disipado de potencia. Esto, digamos, es muy conceptual y bueno, por lo menos las dos primeras preguntas deben de ser contestadas sin mayor dificultad, ¿verdad? El problema 35 es una invitación al análisis iterativo. Este circuito pues ya ha aparecido varias veces, tanto en las lecciones de clase como en el texto. Y
se nos da, digamos, se nos indican los valores de la tensión de la fuente, el valor de la resistencia es un K, la fuente es un voltio, y se nos indica el valor de, digamos, de IS, de la corriente de escala del diodo, ¿no? Hay que recordar que esta corriente, pues, da una idea, pues, del tamaño del diodo. Este es un diodo pequeño, ¿no? Vamos a comprobar después que es el famoso diodo de Cedra, ¿no? En un circuito como este, nosotros tenemos dos ecuaciones. La ecuación 1 es la ecuación del diodo, ¿no? Que la podemos aproximar como IS por E a la BD entre BT si hacemos n igual a 1, ¿no? Y la ecuación 2 es la ecuación del circuito, es decir, la corriente en el circuito es la corriente del diodo, ¿no? Es el valor de la fuente menos la caída en el diodo entre el valor de la resistencia. Al hacer BD igual 0.7 en la ecuación 1, obtenemos este valor de corriente, 1 miliamperio, es decir, por eso decimos que es el diodo de Cedra, ¿no? Es decir, para este diodo, vean, cuando BD vale 0.7 voltios y D vale 1 miliamperio. Pero también si hacemos BD igual a 0.7 en la ecuación 2, obtenemos este otro valor de corriente, ¿no? Entonces, digamos, a estos dos valores de corriente les podemos llamar ID1 y ID2, ¿ya? Bueno, aquí aparecen como ID1 e I1, ¿verdad? Y con eso, en la ecuación exponencial, podemos calcular el incremento de tensión cuando pasamos de 0.1 a 3 por 10 a la menos 4, ¿no? Como corriente en el diodo. Y obtenemos, vean, este incremento de tensión. Esta es la primera iteración. Con este valor, y estos serían los valores iniciales. Con este valor de tensión podemos calcular un nuevo valor de corriente en la ecuación 2, ¿ya? Y con este valor de corriente de 0.34 miliamperios, podemos calcular un nuevo incremento de tensión con la ecuación exponencial. Hasta que, digamos, esta es la ecuación 1, la ecuación 2, así va. Hasta que finalmente, usamos este último valor de 0.76 voltios en la ecuación 2 y vemos que ya la corriente pues se mantiene prácticamente estable, ¿no? Solo hubo un cambio significativo, pues a partir de cuando calculamos el valor base de corriente, ¿ya? Pero digamos en las dos últimas iteraciones la corriente prácticamente no cambia, ¿no? Y ese sería nuestro valor final, es decir, decimos, entonces BD es 0.664 y la corriente que le vamos a dar ya un valor eh, de DC, ¿verdad? Y D vale 0.336 miliamperios, ¿verdad? Y ya estamos. El problema 59, digamos, nos invita a revisar las especificaciones de los diodos Zener, ¿no? Se nos vean aquí el enunciado, dice que nos van a mostrar especificaciones parciales para un diodo Zener. Entonces, para cada diodo, identificar qué parámetros faltan y estimar su valor, ¿verdad? Si vemos el diodo del literal A, tenemos la tensión Zener, la
BZK, que es aproximadamente igual a BZO, y la corriente de prueba, ¿no? Entonces aquí lo que nos falta es la resistencia Zener, ¿verdad? En el literal B nos dan la resistencia, nos dan BZ, nos dan IZT. Entonces aquí lo que falta es BZK, que lo vamos a asumir igual a BZO, ¿verdad? ¿Ya? Esos son los parámetros faltantes en esos dos literales, ¿no? Además, aquí le falta una A. Hay que leer con cuidado esto. Asumir que el rating de potencia, rating es la capacidad máxima, ¿verdad? De un diodo de ruptura se establece a casi el doble de la corriente Zener especificada, ¿verdad? Entonces, se nos pide completar pues, este problema indicando el rating de potencia de cada diodo. Bueno, entonces, un poco para ubicarnos conceptualmente, aquí tenemos esta gráfica de esta característica corriente-tensión para un diodo Zener en la región, digamos, de polarización inversa, en la región de ruptura, ¿no? Y bueno, ya habíamos indicado que estrictamente BZO no es igual a BZK, pero son muy parecidos, y nosotros vamos a decir que son iguales, ¿verdad? Al contrario, pues no podríamos resolver eso. Y bueno, entonces digamos, usualmente el fabricante nos va a dar un valor de BZ y el valor de corriente con el cual se obtuvo, ¿no? Y puede ser que nos dé la resistencia Zener, que es la pendiente, pues en la zona en que el diodo puede regular. Y puede ser que nos dé este voltaje, digamos, este BZO o BZK, ¿verdad? Generalmente el fabricante nos da BZK, ¿ya? Y entonces, este es un poco como la referencia para este problema. Entonces ya con esto nosotros, por ejemplo, para el primer literal, ¿verdad? BZ es 10, BZK es 9.6 y la corriente de prueba Zener son 50 miliamperios, ¿verdad? De manera que la resistencia Zener es BZ menos BZK entre la corriente Zener de prueba. Y esto nos da 8 ohmios, ¿verdad? La potencia, el rating de potencia es, digamos, se establece, vean, este es en la condición de prueba, el voltaje Zener por la corriente Zener por 2, ¿verdad? Y esto nos da un watt. Eso es lo que aguanta ese diodo, ¿no? En el literal B, digamos, nos dan la corriente de prueba, 10 miliamperios, el voltaje Zener y la resistencia Zener. Entonces lo que falta es BZK, ¿verdad? BZK es BZ menos, digamos, la caída que hay, pues la pequeña caída en la zona donde el Zener regula, ¿verdad? Vean, 8.8. Y la potencia, que sería pues la tensión Zener por la corriente de prueba, por 2, nos da 182 miliwatts, ¿verdad? Y pues este problema nos permite, digamos, darnos un chapuzón en las especificaciones prácticas de los diodos Zener, ¿verdad? El problema 3 nos presenta un rectificador de media onda con una carga de 1K conectado a 120 voltios, 60 Hz por medio de un transformador reductor con una relación de 12:1. Quiere decir que el secundario pues son 10 voltios RMS. Y para el diodo se asume que el modelo de caída constante es 0.7 voltios. Y se nos hacen varias preguntas. El voltaje pico de la salida rectificada, la fracción de conducción de- del diodo, fracción del ciclo, ¿verdad? El voltaje promedio de salida y la corriente promedio de la carga. En este slide vemos el circuito del rectificador de media onda con el transformador reductor con la relación indicada. En el primario pues tenemos 120 voltios RMS en el toma corriente y en el secundario tenemos digamos, con esta relación 10 voltios RMS. Y además se nos ha indicado pues un valor de caída constante para el diodo cuando hay conducción.
Aquí a la derecha podemos ver las formas de onda de este circuito, ¿no? BS, es decir, la tensión secundaria es el trazo de color azul claro, ¿no? Entonces vemos que eh, el valor pico es 10 por raíz de 2, ¿no? Es decir, esto es 14.1 voltio aproximadamente, ¿verdad? Y el valor pico en la salida, ya vean, es 0.7 voltios menor, ¿no? Ya, ya. Esto es como 13.4 voltios aproximadamente, ¿verdad? Ya. Y luego, pues vemos que la conducción eh, del diodo comienza en este ángulo Φ1 y termina en pi menos Φ1, ¿no? ¿Ya? Esos son digamos, los aspectos relevantes, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos el análisis numérico del problema 70 con los valores de tensión en el secundario de 10 voltios y un valor para el modelo de caída constante del diodo de 0.7 voltios y este valor de la carga. El voltaje pico en el secundario es Bs por raíz de 2, 14.14 voltios. El voltaje pico de salida, Bl pico, la salida es después del diodo, ¿verdad? Vean, es el voltaje pico en el transformador menos la caída en el diodo, 13.44 voltios. El intervalo de conducción, digamos, comienza en este ángulo Φ1, ¿verdad? Digamos que es el ángulo pues, eh, en el cual pues el seno viene dado pues por esta relación de BD entre BP, BD es 0.7 y BP es 14.14 voltios, ¿verdad? Y nos da 0.05 radianes, ¿verdad? Entonces ya habíamos indicado que el, el diodo va a conducir entre Φ1 y pi menos Φ1, ¿verdad? Entonces, de manera pues que la fracción de conducción es pi menos 2 Φ1 sobre la base, digamos. Lo que dura el periodo es 2pi, ¿verdad? Y esto nos da eh, un 48.4% pues del ciclo, ¿verdad? El valor promedio a la salida, el valor de C a la salida, vean, es el área bajo la curva entre la base, ¿verdad? Y para el área bajo la curva, pues planteamos la ecuación de tensión a la salida. La tensión instantánea es el valor instantáneo en el transformador menos la caída en el diodo, ¿verdad? Y eso es lo que integramos, ¿verdad? Y nos da 4.16 voltios prácticamente, mientras que la corriente promedio es la tensión promedio entre RL, ¿verdad? Y nos da 4.16 miliamperios, ¿no? En el problema 77, aumentamos el circuito rectificador del problema 70 con un condensador que tiene un valor tal, ¿verdad? Que nos produce estos dos valores de rizado, digamos. Es decir, son dos condensadores, ¿verdad? El primer condensador nos produciría pues un rizado del 10%, un rizado muy grande, ¿verdad? Y el segundo condensador pues ya tiene un rizado más decente, ¿verdad? Y en cada caso se nos pregunta pues digamos, se nos preguntan estos valores, ¿verdad? El voltaje promedio, la fracción de conducción del diodo, la corriente promedio y la corriente pico. Bueno, aquí tenemos los resultados numéricos para el problema 77. El rizado es el 10% del voltaje pico de salida y nos da 1.34 voltios. El valor de capacitancia, pues lo podemos calcular en términos de la relación entre el voltaje pico de salida y el rizado, ¿no? Y aquí lo, digamos, en lugar de T, pues ponemos 1 entre F. Y aquí está RL pasado a ohmios, ya que lo habíamos, digamos, indicado en K. Y esto nos da 166 microfaradios.
El voltaje promedio de salida es el voltaje pico de salida menos la mitad del rizado, 12.77 voltios. La corriente en la carga sería el voltaje promedio entre RL en ohmios, ¿verdad? Y esto nos da 13 miliamperios. En lo que sigue, digamos, hay dos soluciones posibles, ¿no? Por ejemplo, el texto, digamos, el ángulo de conducción, lo establece en términos de voltaje pico de salida, ¿no? Y esto nos da un 44.7, digamos, bueno, 44.7 radianes es el ángulo, 0.447 radianes es el ángulo de conducción. Mientras que la fracción de conducción se divide omega delta t pues entre 2pi y nos da un 7.1%, ¿verdad? Esto equivale a un 7.1%. Siempre con esa metodología del texto, y aquí hemos indicado que esta es la solución de Cedra, vean que las expresiones tanto para la corriente promedio como para la corriente pico en el diodo no son muy amigables, ¿verdad? Y digamos para la corriente promedio conseguimos este valor que son 192 miliamperios y para la corriente pico en el diodo 372 miliamperios, ¿verdad? Digamos, bueno, no es nada personal, pero esta expresión realmente no ilustra, digamos, cómo ha sido obtenida, ¿no? Por otra parte, en la solución de Jagger, vean que el ángulo de conducción se calcula en base al valor pico en el secundario del transformador, ¿ya? Y la corriente DC, bueno, Jagger la plantea en términos del voltaje pico, ¿verdad? De manera que delta T, el intervalo de conducción, vean, es aproximadamente 1 milisegundo, ¿ya? Y con este delta T nosotros podemos calcular la corriente pico en base al balance de carga, que aquí sí, digamos, digamos, esto tiene, recuerden de que I pico entre 2 durante este delta T, digamos, esto carga lo que se descarga como corriente DC durante T para media onda, ¿no? De manera que la corriente pico la podemos, digamos, despejar del balance de carga, ¿no? Que plantea, pues, esta igualdad, ¿ya? Y esto nos da una corriente pico de 387 miliamperios. Obviamente, digamos, tanto Cedra como Jagger simplifican la forma de onda de la corriente en el diodo, ¿no? Digamos, la forma de onda de la corriente. Esta sería IP y dura delta T, ¿ya? De manera que la corriente promedio es la mitad de la corriente pico, ¿verdad? ¿Ya? Digamos, aquí no hay diferencia en la metodología, digamos, lo importante es realmente el balance de carga. Y nosotros queremos decir que preferimos este método, aunque siempre vamos a indicar las dos soluciones, pero este método es más práctico, ¿no? El problema 80, digamos, en este caso vean que se nos indica eh, la salida de tensión, digamos, y el rizado, ¿no? Y además el valor de la carga, ¿no? Y se nos piden, digamos, cálculos similares a los del problema 70 y el problema 74. Aquí tenemos, vean el circuito, ¿verdad? Eh, Aquí lo que se nos indica es que el valor promedio a la salida,
12 voltios DC, ¿verdad? Ya, aquí está. Por lo tanto, el valor, y además se nos indica el rizado, ¿no? El rizado es más o menos 1 voltio, ¿no? Por lo tanto, el valor pico de salida son 13 voltios, ¿verdad? Esto es eh, el valor promedio más la mitad del rizado, ¿verdad? Y por lo tanto, el valor pico acá, ¿verdad? Es el valor pico a la salida más BD, que es de 0.7, ¿verdad? Y esto nos da 13.7 voltios. Bueno, aquí están los cálculos numéricos, ¿verdad? El valor promedio a la salida, 12 voltios. El valor pico a la salida, pues es el valor promedio más la mitad del rizado, 13 voltios. El valor pico en el transformador es el valor pico a la salida más la caída del diodo, 13.7. Por lo tanto, el valor RMS en el secundario transformador es el valor pico entre raíz de 2. 9.7 voltios aproximadamente, ¿verdad? Y con esto podemos calcular el valor del condensador, ¿verdad? El valor pico en la carga entre RL por F por el rizado, ¿verdad? Y esto nos da, digamos, 542 microfaradios aproximadamente, ¿no? Luego se nos pide, digamos, el valor máximo en reversa. Cedra, digamos, hace algunos refinamientos en este cálculo, ¿verdad? Y digamos, este es el valor práctico, es 2 veces el valor pico en el transformador, pero Cedra le quita un porcentaje del rizado, ¿verdad? Y esto nos da 25.7 voltios, ¿verdad? Nosotros aceptaríamos 2 pp, ¿verdad? Y el valor de pico inverso, vean, con un factor de seguridad del 50%, son 38.5 voltios, ¿verdad? Luego, siempre la solución de Cedra para digamos, el tiempo de conducción, vean, lo hace con el valor pico a la salida después del diodo, ¿verdad? Y esto nos da aproximadamente 1 milisegundo, ¿verdad? También Cedra, la corriente la calcula pues como corriente promedio, es decir, la calcula con el voltaje promedio de salida, ¿verdad? Y con esto, pues la ecuación para la corriente pico, pues esta ecuación toda complicada, ¿verdad? Y L por 1 más 2pi por, vean, la raíz de 2, el voltaje pico de salida entre el rizado. Jagger, digamos, usa el balance de carga y, digamos, la corriente DC, pues la calcula en base al valor pico de salida entre RL, de manera que la corriente pico en el diodo se calcula mediante el balance de carga, ¿no? 2 veces la corriente DC. Finalmente, el problema 85 nos plantea, digamos, un circuito rectificador con amplificador operacional, en el cual se nos indican varios valores para la entrada, ¿no? 1, 3, -1 y -3 voltios. Pero a diferencia del rectificador que estudiamos en el texto, en el clase, ¿verdad? Y también en el laboratorio, este es un rectificador, pero que cuando el diodo conduce, pues me da una amplificación, digamos, no inversora, de 2. Y se me pide en cada caso, para los distintos valores de la entrada, ¿verdad? Que ya dijimos que la entrada va a ser de +1, +3, -1 y -3 voltios, calcular BO, BA, que es la salida de tensión del operacional, y B-, que es la tensión en la entrada inversora del operacional. Aquí tenemos este recordatorio que cuando la entrada es positiva,
el diodo conduce y lo vamos a modelar con la caída constante de 0.7 voltios. Y la salida, vean, es la salida de un amplificador no inversor. Con estos valores de resistencia, pues la salida es 2 veces la entrada, ¿no? La salida del operacional es la salida del circuito más la caída del diodo, es decir, más 0.7 voltios. Y como el diodo está conduciendo, en este caso hay, digamos, retroalimentación negativa y estas dos tensiones son iguales, de manera que la tensión en la entrada inversora es igual a la entrada, ¿no? Ahora, cuando el diodo no conduce, perdón, cuando la entrada es negativa, vean que el diodo no conduce y la salida es cero, mientras que la salida del operacional se va a la saturación inferior, a menos 13 voltios, ¿verdad? Y con esto pues podemos ver este resumen de cálculo, ¿verdad? Digamos, aquí están los distintos valores, vean, con la entrada de más 1 voltio, el diodo conduce, la salida es 2 veces la entrada, y la tensión de salida en el operacional es la salida más 2 más 0.7 voltios. Y la entrada inversora es igual a la entrada, ¿no? Igual a 1 voltio, ¿no? Y así para los demás casos, ¿verdad? Vean, cuando la entrada es menos 1 voltio, la salida es 0. La salida del operacional se va al nivel de saturación negativo, que es de menos 13 voltios. Y la entrada inversora es de 0 voltios. Además, se nos pide en este caso considerar lo que ocurre cuando aplicamos a la entrada una onda cuadrada simétrica con excursiones de 5 voltios, ¿verdad? Esta onda cuadrada es simétrica tanto en amplitud como en duración. De manera pues que la salida, cuando la entrada es positiva, vean, es 2 veces la entrada. Y cuando la entrada es negativa es 0, ¿verdad? El valor promedio, bueno, la salida tendría picos de 10 voltios, el valor promedio es de 5 voltios, ¿no? Y la salida del operacional, vean, cuando la entrada es positiva, la salida del circuito es 10 voltios, la salida del operacional se va a 0.7 voltios más arriba. Cuando la entrada es negativa, la salida se va a 0 voltios y la salida del operacional se va a saturación negativa, ¿verdad? Y eso es básicamente el funcionamiento del circuito. Aquí están las dos referencias, en este caso incluimos a Jagger porque, digamos, plantea diferencias fundamentales en algunos casos, ¿verdad? Y hay que reconocerlas. Muy bien, es todo por ahora.